Hola, ¿qué tal, Geoactivo? Espero te encuentres súper bien. Vamos a seguir hablando sobre los sismos y en este video te voy a explicar todo lo necesario para que entiendas a los terremotos. Así que quédate viendo. Para comenzar, un terremoto es la liberación repentina de energía que se encuentra acumulada en las rocas de la corteza terrestre, las cuales al producirse esta liberación se rompen y generan lo que se conoce como ondas sísmicas. Estas ondas se propagan en todas las direcciones y las percibimos en la superficie como movimientos. Un concepto que debes tener muy claro para entender los terremotos es el de las ondas sísmicas. Las ondas sísmicas se propagan en el interior del planeta Tierra mediante ondas elásticas, que son muy similares a las ondas que produce el sonido. Las principales ondas que causan los sismos son conocidas como ondas internas y se dividen en dos tipos de ondas: las ondas P y las ondas S. Estas dos solo viajan en el interior del planeta. Por otro lado, existen las ondas superficiales y son conocidas como ondas Love y ondas Rayleigh. Las ondas P son conocidas también como ondas longitudinales. Este tipo de ondas internas se propagan en el interior del planeta a una velocidad que va desde 8 hasta 13 kilómetros sobre segundo. Una de las características principales de este tipo de ondas es que atraviesan tanto líquidos como sólidos y son las primeras en ser registradas por los sismógrafos. De ahí es que obtienen su nombre P o primarias. Las ondas S también son conocidas como ondas secundarias o transversales. Son ondas que se trasladan en el interior del planeta Tierra y son un poco más lentas que las ondas P. Tienen una velocidad que va de 4 a 8 kilómetros sobre segundo. Estas se propagan perpendicularmente en el sentido de la vibración de las partículas. Y las características principales es que solo atraviesan los sólidos. Y los sismógrafos las registran de segundas, luego que llegan las ondas P. Las ondas superficiales son las más lentas de todas. Tienen una velocidad aproximada de 3.5 kilómetros sobre segundo. Estas ondas son producto de la interacción entre las dos ondas anteriores y se desplazan a lo largo de la superficie terrestre. Son las que generalmente causan más daños a construcciones humanas. Estas ondas son conocidas como ondas Love y ondas Rayleigh y tienden a llegar a los sismógrafos en último lugar, después de las ondas P y las ondas S. Se conoce como el hipocentro de un terremoto al punto en la profundidad del interior de la Tierra donde se produjo la liberación de energía que originó el movimiento sísmico. Por otro lado, el epicentro es el punto en la superficie terrestre que se encuentra verticalmente por encima del hipocentro. ¿Cómo medimos un terremoto? Para conocer la fuerza o energía de un terremoto, ya sea para saber qué tan destructor es o para compararlo con otros sismos, existen herramientas que utilizamos los geólogos para hacer estas mediciones. Por ejemplo, la intensidad de un sismo se mide por medio de escalas y la magnitud, que no es más que la energía liberada por el sismo, es medida por aparatos conocidos como sismógrafos. El sismógrafo es un instrumento de medición que se encarga de registrar movimientos que se producen en el suelo. Generalmente no es más que una estructura que se encuentra fijada al suelo, que posee una masa suspendida, la cual es estructuralmente independiente del movimiento que pueda experimentar la base en el momento del sismo. Es decir, la estructura se mueve cuando las ondas sísmicas afectan el área y la inercia de la masa produce que se quede estática con respecto al movimiento. El registro es medido por una especie de pluma con tinta y un papel. La intensidad de un terremoto hace referencia a los daños que produce a las edificaciones y a la gente y se mide por medio de escalas. La escala más utilizada se conoce como escala de Mercalli modificada, que por cierto, aquí en las tarjetas te dejo un video donde te hablo todo sobre esta escala. Los grados de las escalas en que son medidos los terremotos están relacionados directamente con la distancia en que se encuentran del epicentro. Es decir, entre más cerca estén del epicentro, la energía será mayor. Y a medida que se alejen del epicentro, la energía irá disminuyendo. La magnitud de un terremoto es medida por el sismógrafo. La escala más utilizada es la escala de Richter. Esta fue la encargada de dar los resultados del mayor sismo ocurrido en la Tierra, que es el sismo de Valdivia en Chile en el año 1960.
Generalmente, en conjunto con el terremoto, suelen ocurrir sismos de menor magnitud. Algunos suceden antes del sismo principal y se conocen como premonitores. Los que suceden luego son llamados réplicas. La capacidad destructora de un terremoto está relacionada directamente con varios factores. El primer factor, y por supuesto el principal, es la magnitud del sismo, que es la energía que fue liberada en el hipocentro en el momento del terremoto. Luego, la distancia a la que se encuentra el lugar poblado del hipocentro, ya que entre más lejos esté, la energía de las ondas sísmicas serán menores. También influye muchísimo las propiedades del suelo, ya que de eso depende el comportamiento del mismo cuando es atravesado por las ondas sísmicas. La resistencia y la forma en que fueron construidos los edificios, ya que de eso depende cómo van a reaccionar cuando sean agitados por un sismo. También, qué tan preparadas se encuentren las personas para actuar de forma adecuada antes, en el momento y después de ocurrido el sismo. Y de eso es lo que te voy a hablar a continuación. ¿Qué debes hacer antes, durante y después de un sismo? Para comenzar, antes de un sismo o un terremoto debemos saber que estos son eventos que ocurren de forma natural y no existe manera de eliminar o reducir la peligrosidad que estos puedan causar. Pero sí es posible disminuir la vulnerabilidad que tenemos nosotros los humanos en respuesta a un sismo. Algunas de las cosas que podemos realizar son las siguientes. Si vivimos en un área donde existen gran cantidad de sismos, se deben cumplir las normas de construcciones sismo-resistentes. También se deben realizar estudios geológicos del suelo donde se va a construir. Se debe tener una identificación apropiada de los sitios seguros y salidas de emergencia de todas las construcciones. Y desarrollar planes de prevención y de concientización de las personas ante el riesgo sísmico, realizando actividades y campañas de prevención. También se debe tener claro que los terremotos pueden incentivar una cadena de desastres. Por ejemplo, luego de un terremoto puede existir una avalancha si nos encontramos cerca de alguna montaña con glaciar. También es muy común que se produzcan incendios. Y lo que creo que es la más conocida, luego de un terremoto puede producirse un tsunami e inundar las costas cercanas al mismo. Ahora sí, te voy a explicar qué hacer antes de un temblor. Lo primero que debes hacer es consultar sobre las características del suelo donde deseamos construir. También realizar la construcción cumpliendo con las normas de edificios sismo resistentes. Si ya te encuentras viviendo en un lugar, debes hacer una revisión técnica con un profesional para conocer la resistencia de tu edificio. Debes saber dónde se encuentran los interruptores de suministro de energía eléctrica, gas y agua, y hacer que todos los que formen parte del grupo familiar los conozcan. No debes tener objetos pesados suspendidos en lugares altos. Y realizar tu mochila de emergencia, en la cual debes tener por lo menos un botiquín de primeros auxilios, linterna, radio de pilas, enlatados y tu documentación importante. También debes contar con reserva de agua potable, alimentos y medicamentos. Y te digo algo que debes saber, no son los terremotos quienes matan a las personas. Son las construcciones mal hechas o mal ubicadas las que producen estas pérdidas. No son los terremotos. Debes tener a mano los números telefónicos y direcciones de algún grupo de bomberos o defensa civil. Y pues estas son algunas de las cosas que deberías tomar en cuenta antes que pase algún terremoto. Obviamente si vives en una ciudad con antecedentes sísmicos. Ahora te voy a explicar qué hacer durante un temblor. Lo primero que debes hacer es mantener la calma y evitar alarmar a los demás. Si permanecemos dentro de un edificio debemos protegernos de la caída de objetos y en lo posible tratar de mantenernos alejados de ventanas de vidrio. Tratar de ocupar zonas de seguridad. No usar ascensores, debemos utilizar las escaleras. Algo que debes saber es que después del temblor principal normalmente ocurren réplicas que terminan por derrumbar algunas edificaciones debilitadas. Entonces no debes quedarte cerca de estos lugares. Aquellos edificios que tienen un solo piso o aproximadamente 15 metros deben estar alejados por lo menos 20 pasos. Edificios de 2 pisos o de 25 metros, 40 pasos. Y edificios de 3 pisos o 35 metros, 60 pasos y así sucesivamente. Y por último, ¿qué hacer después de un temblor? Primero debes interrumpir la energía eléctrica y el gas.
Asegurarse de que no haya fugas o cortocircuitos que puedan provocar un incendio. Durante un tiempo prudencial, utilizar el teléfono solo para pedir auxilio o para informar si alguna persona está en situación de peligro. Si se necesita evacuar un lugar determinado, hacerlo rápido pero sin provocar caos, evitando llevar objetos que limiten nuestros movimientos y no volver para buscar cosas innecesarias. Debes esperar al menos 3 minutos antes de desalojar el lugar. Este es el tiempo prudencial para que se detengan los objetos que están oscilando y terminen por caer aquellos que han quedado sueltos. No difundir rumores que puedan generar pánico y desconcierto a la población. Encender nuestra radio para informarnos de la situación y las instrucciones sobre la emergencia. Debes verificar si hay heridos en los miembros de nuestra familia o en el lugar donde nos encontramos. Solicitar ayuda a los grupos de socorro y no mover a las personas heridas a menos que estén en riesgo de sufrir nuevas heridas. No usar el agua de la llave para beber, puede estar contaminada. No caminar descalzo y no pisar escombros si es necesario removerlos. No utilizar palas o picos antes de estar totalmente seguros de que no provocaremos daños a otras personas. Debemos evitar tumbar muros o columnas débiles ya que pueden estar soportando estructuras. Y revisar el estado de deterioro de nuestra vivienda, en particular su estructura, ya que pueden ocurrir réplicas y si la estructura está débil, trasladarnos a otro sitio. Y por aquí te dejo un video con los conceptos geológicos básicos que debes conocer para entender los terremotos. Por este otro lado te dejo este botoncito para que me apoyes suscribiéndote al canal. Si me quieres dejar un me gusta, me ayudas muchísimo y nos vemos en el siguiente episodio de Geología Activa. Bye.